Vamos a ver entonces dos ejercicios, en realidad por ahí vemos tres, dependiendo cómo se vaya dando en el horario, eh, para analizar dependencias funcionales y hacer el proceso de normalización. Para que recordemos, nosotros debíamos llegar a un modelo relacional para implementar en base de datos. Lo podíamos hacer a partir de desarrollar el proceso, el diagrama entidad-relación, y con el pasaje a tablas llegar al modelo relacional, o lo podíamos hacer haciendo el análisis de dependencias funcionales de los atributos que estaban involucrados en la narrativa, y a partir de ahí hacer un proceso de normalización, y llegábamos también al modelo relacional que necesitamos implementar en base de datos. Bien, estos dos ejercicios, como les dije antes, están en el campus, y el primero que vamos a ver está basado en un ejercicio que ustedes hicieron en la práctica de modelo de datos, ¿sí? Y que desarrollaron el modelo entidad-relación. ¿Sí? Vamos a ver cómo podríamos hacer el otro proceso, o sea, hacer el análisis de dependencias funcionales, normalización, y llegar al mismo modelo relacional que llegamos cuando hicimos el ejercicio en clase, en la clase de práctica. Bien, el ejercicio que tomé de referencia es el ejercicio de historia de calles. Se los volví a copiar acá, para que recordemos. Estas eran escuelas que escribían historias de las calles, ¿sí? Y especificaba cómo se denominaban las calles, qué atributos tenían esas calles. Les dejo un ratito para que lo lean, así se lo refrescan, porque ya deben haber avanzado en la práctica y por ahí no lo recuerdan. Y esas eran las 7 reglas de negocio que tenía este modelo. Profe, ¿dónde puedo descargar el archivo? Del campus, en la unidad 1, modelo de datos, ahí hay 2 PDF nuevos, que dice ejercicio 1 y ejercicio 2 de DF, dependencias funcionales y normalización. Ahí mira, Matías te compartió en el chat el link. Ahí está, gracias, Matías. Buenísimo. Bueno, más o menos, ¿se acuerdan entonces de este modelo que habíamos hecho en clase de práctica? ¿Sí? Sí, sí. Teníamos la historia de las calles, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a agregar algunas cositas como para darle sentido y hacer el análisis de dependencias funcionales. Esto que les propongo acá abajo. Se realizan las siguientes consideraciones. Las reglas 1 y 4 son complementarias. Vamos a leer qué eran. Dice que cada calle de la ciudad se identifica con un código único, y interesan conocer el nombre, la legalidad, la orientación y una observación. Esa era la regla 1. Y la 4 decía, si los datos de una calle, nombre, orientación y legalidad, deben ser cambiados, se lo hace a través de una nueva ordenanza que oficializa el cambio. Y se registra esta nueva calle. Pero la calle que reemplaza se indica en esta calle nueva para decir aquella calle se dio de baja y ahora se llama de esta forma. ¿Sí? Y bueno, y había una fecha de vigencia que era a partir de la cual esa calle empezaba a denominarse así. Bien, entonces, se considera que para que se habilite una calle debe existir una ordenanza. No decía cómo era esa ordenanza, acá lo agregamos y dice que esas ordenanzas son únicas. Cada ordenanza tiene un número que tiene la forma, el número barra el año. Generalmente las ordenanzas tienen esa forma de codificarse. Dice, además, la primera vez que una calle es creada, se asume que no reemplazará ninguna otra calle, por lo que los valores de la calle que reemplaza, el ID de la calle que reemplaza y todos los datos de la calle que reemplaza van a ser nulos. ¿Sí? Si yo pienso la calle que la creo a la calle recién ahora, no va a tener ninguna calle a la que reemplazar. Pero sí se requerirá la fecha a partir de la cual está vigente. O sea que la fecha de vigencia es un atributo que pertenece a la calle, ¿sí? A la calle que estoy creando. Bien,
Otra consideración para leer el ejercicio y no escribir tanto es que en las dependencias funcionales que vamos a ver más abajo, están entre paréntesis los atributos de la regla a la que refieren. Por ejemplo, en lugar de decir código y descripción de legalidad, está entre paréntesis legalidad, para no escribir tanto, ¿sí? Y se refieren a los atributos que se deducen de la regla 2, que era que la legalidad se especifica mediante un código único y tiene una descripción. Bien, eso. Para no hacer tan largo digamos, cómo se lee las dependencias funcionales. Bien. Y acá hay otra consideración. Se asume que el ID de la calle que reemplaza y el ID de la calle son semánticamente lo mismo. Aunque se llamen distintos esos atributos, lo que contienen es un ID de calle. ¿Está? Esto es parecido a cuando hablábamos de un legajo de un empleado y el legajo del jefe. Semánticamente son lo mismo. El jefe también es un empleado, entonces semánticamente eran lo mismo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces las tablas tienen atributos que se llaman igual, legajo, por ejemplo, pero refieren a cosas diferentes. Ejemplo, el legajo de un alumno y el legajo de un profesor. Si bien se pueden llamar legajo en los dos lados, semánticamente no son lo mismo, porque uno refiere al alumno y el otro refiere al profesor. Entonces, esa palabrita semántica que significa el significado de la palabra, en este caso, en el caso de los atributos, por ahí le llamamos igual, pero no son lo mismo. Entonces, en este caso, sí, ID de calle que reemplaza e ID de calle son semánticamente lo mismo. Bien. No refieren a la misma calle, pero semánticamente son lo mismo. Entonces, si nosotros analizamos toda esta narrativa, vamos a encontrar un montón de atributos. Cuando hacemos el análisis de dependencias funcionales, lo que hacemos es listar todos estos atributos que vamos encontrando en la narrativa y armar lo que se denomina el esquema de relación, que es la lista de atributos que tiene el dominio que estamos analizando y después describir las dependencias funcionales que encontramos en este dominio o en esta narrativa del dominio. Entonces, para llamarlo de alguna forma, se le llamó historia de calle, igual que el título del ejercicio, y ahí tienen nombrados todos los atributos que refieren o que se pueden deducir del dominio del ejercicio que estamos analizando. Entonces está el ID de calle, el nombre de calle, el código de legalidad, la descripción de la legalidad, el código de orientación, la descripción, la observación, el sentido, donde dice ID de calle que reemplaza, y hay puntos suspensivos, porque ahí irían el nombre de la calle que reemplaza, el código de la legalidad de la calle que reemplaza, y todos los atributos otra vez, porque una calle reemplaza a toda esa calle. Bien, la fecha de baja, y después tenemos los datos de las historias, que eran el número de la historia, la descripción de la historia, el código de la escuela, el nombre de la escuela que le había escrito en la historia, ¿sí? Número de escuela, domicilio y teléfono. Ahora, si empezamos a releer la narrativa y leemos las reglas de negocio, vamos a encontrar las dependencias funcionales. Vamos a recordar. Una dependencia funcional se escribe de forma tal que hay un determinante, que es un conjunto de atributos, a partir del cual yo puedo encontrar otro conjunto de atributos que se llama determinado. ¿Sí? Entonces, un determinante implica un determinado en una dependencia funcional, donde el determinado tiene que ser simple, ¿sí? Y único. Es decir, el concepto es el concepto de clave. Recordemos, una clave era un atributo o conjunto de atributos mínimo que me determina unívocamente una instancia de la entidad. En este caso, un conjunto de valores, ¿sí? Único del determinado. ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Entonces, si yo leo la primera regla, que era la que me identificaba todos los datos de la calle, me decía que una calle se identifica con un código único
Y a partir de esa conocemos el nombre, la legalidad, la autorización, la orientación, la observación, etc. Y la regla 4 completaba esa regla 1. Entonces podríamos escribir una dependencia funcional que es ID de calle, me determina el nombre de calle, todos los atributos de la legalidad, acuérdense que escribíamos así para minimizar la cantidad de atributos que estamos escribiendo, todos los atributos de orientación, la observación, el sentido de circulación, el número de ordenanza que crea la calle, la fecha de vigencia, la fecha de baja, y todos los atributos de la calle que reemplaza, que para la primera vez que creamos una calle, esos atributos tenían valor nulo. Ahora. Profe, perdón. Sí. El esquema de relación, esto del Es listar los atributos. Es los atributos que mencionamos acá, más las dependencias funcionales. Todo eso configura el esquema de relación. Todos los atributos que aparezcan en... Todos los atributos que aparecen en la narrativa. Todos los que vos veas en la narrativa los listás acá. Los pones entre paréntesis con un nombre y entre paréntesis todos los atributos. Sería como un tablón. Usted cuando pone los puntos suspensivos es agregarle reemplaza a todos los atributos. A todos los atributos que tenía la calle. ¿Sí? Porque sería la calle que reemplaza el nombre que tenía anteriormente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos? Eso va a pasar cada vez que haya una relación. ¿Cómo es que no pensemos en modelo entidad-relación, plisto. Estamos haciendo otro proceso, análisis de dependencia funcional y normalización. No tratemos de, en un solo lugar vamos a hacer esa referencia para recordarles que el análisis de dependencias funcionales lo necesitábamos en el pasaje a tabla, ¿se acuerdan? Sí o sí necesitábamos hacer este análisis de dependencias funcionales en un caso. ¿Cuándo era? Que no podíamos seguir la receta del pasaje a tabla como veníamos, sino que teníamos que pensar en el análisis de dependencias funcionales. ¿Cuando hacíamos qué? ¿El pasaje a tabla de qué? ¿De un vínculo con atributos? De un vínculo N a M con atributos. En el caso de un vínculo N a M con atributos, no había forma de determinar la clave si no hacíamos este análisis de dependencias funcionales. En ese único caso vamos a ir haciendo referencia, pero si no, tratemos de pensar en análisis de dependencia funcional y normalización, acá. ¿Sí? Bien. Recién dijimos, porque agregamos esto, que el número de ordenanza de una calle también era único. O sea, que si a mí me dan el número de ordenanza, podría llegar a encontrar la calle a la que refiere. ¿Me siguen? Bien, con lo cual, un número de ordenanza yo lo puedo escribir como que me determina la fecha de vigencia a partir de la cual, porque en la ordenanza se pone la fecha de vigencia, ¿vieron? Se escribe el nombre de la calle a partir de esta fecha de vigencia. Lo puse ahí para que lo tengamos en cuenta. Y todos los atributos de la calle. Para no escribir todos los atributos, dice calle entre paréntesis. ¿Sí? O sea, que o con el ID de calle o con el número de ordenanza podemos encontrar los mismos datos de la calle. Bien. Si seguimos con las reglas y miramos la regla 2, ¿cómo podríamos escribir la dependencia funcional? Que la vieron recién. ¿Cómo leo la dependencia funcional que surge de la regla 2? El código de legalidad determina una descripción de la legalidad. ¿Sí? Sí. Bien, ¿y la regla 3? El código de orientación determina... ¿Qué cosa? Si es ascendente o descendente, ¿o no? Sí, pero en nombres de atributos, porque no le puedo poner ascendente o descendente, en nombre de atributos sería la descripción de la orientación.
Sí. ¿Sí? Si miramos la regla 7, ¿cómo la podemos escribir a la dependencia funcional? El código de la escuela determina el nombre, el número, el domicilio y el teléfono. Perfecto. Y si miramos la regla 6, El número de la historia. Ah, no. solo el número de la historia ahí no me sirve. ¿Qué tendría que agregar? El ID de la calle. El ID de la calle. Entonces, con el ID de la calle y el número de la historia, ¿qué me determinan? El ID de la Los datos de la escuela. escuela que redactó. Los datos de la escuela que redactó y La historia, la descripción de la la historia. descripción de la historia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se dan cuenta cómo escribimos las dependencias funcionales a partir de leer la narrativa? Las vamos a mirar acá, entonces. Tenemos, ya habíamos visto el ID de calle y el número de ordenanza, lo que determinaban. Código de legalidad me determina descripción de legalidad. Código de orientación me determina descripción de la orientación. ID de calle, número de historia me determinan la descripción de la historia y todos los datos de la escuela. Y el código de escuela me determina el nombre de escuela, el número de escuela, domicilio y teléfono, lo que acabamos de decir. Bien. Si yo tuviera que pensar en este esquema de relación, una calle tiene muchas historias. ¿Es cierto? Bien. Si yo tuviese que imaginarme una sola clave, o sea, una sola clave, el conjunto de atributos que conforman esa clave, para el esquema de relación historia-calles, para esa relación historia-calles, ¿pueden imaginarse una clave primaria? Acuérdense que la clave primaria me determina un único, ¿sí?, conjunto. ¿Y ahí no sería lo que está a la izquierda? El ID de la calle y el número de la historia. ¿Sí? ¿Puede ser? Con el ID de la calle y número de la historia, ¿puedo encontrar todo el resto de los atributos? Sí, se supone. ¿Y un solo valor de todo el resto de los atributos en una fila? No, ¿Para que no se repita? faltaría la fecha de vigencia. Sí, es como dato de la escuela. O sea, todos los datos de la escuela los tendríamos ahí. Si faltaría la fecha de vigencia, lo podríamos poner también, porque el número de ordenanza es lo número que el ID. Si el número de ordenanza es lo mismo que el ID de la calle, si con ID de calle y número de historia podemos encontrar todos los atributos, ¿tendremos la posibilidad de encontrar todos los atributos de otra forma? El número Y de ahí, calle, el número de historia. El ID de la calle y el número de historia ya lo habíamos determinado como que era una posibilidad de clave. ¿Hay alguna otra posibilidad de clave primaria para este esquema de relación? Número de ordenanza y número de historia. Número de ordenanza y número de historia, porque los dos, si tanto número de ordenanza como ID de calle me determinan lo mismo. Entonces podríamos llegar a utilizar o ID de calle y número de historia o número de ordenanza y número de historia. Y eso me determinaría unívocamente un solo registro o instancia de esa relación. ¿Qué son entonces ID de calle, número de historia o número de ordenanza, número de historia? ¿Cómo se les denomina? candidatas. Claves candidatas. Cuando yo tengo más de una clave candidata, me tengo que quedar con una. ¿Sí? En general, la que más fácil me sea de manejar. Por ejemplo, ID de calle y el número de historia, porque realmente el número de ordenanza es bastante más complejo, más largo, nadie se va a acordar, qué sé yo. Es algo
poco más complejo. Entonces nos quedamos con ID de calle y número de historia como clave primaria de este esquema de relación. ¿Sí? Bueno, en realidad, lo que acabamos de hacer, que lo hicimos así charlado, o sea, no hicimos ningún cálculo, es un algoritmo, porque en un esquema de relación más complejo nos va a costar bastante más encontrar cuál es la clave primaria. Es un algoritmo que se llama algoritmo de Ullmann, lo tienen en el apunte, lo tenían que haber leído para hoy, y se aplican recursivamente todos los axiomas de Armstrong para llegar a obtener la clave, ¿sí? Una de las, digamos, de las partes de ese proceso, de ese algoritmo, involucra aplicar las reglas de Armstrong para llegar a obtener las claves candidatas y elegir una como clave primaria. Bien, entonces, si yo escribo todo como una sola dependencia funcional, las dependencias anteriores, en conjunto, yo tendría que el ID de calle y el número de historia me determinan a todos los otros atributos que hemos encontrado en el dominio. Pero además, que el número de ordenanza y el número de historia también me determinan a todos los atributos del dominio, que es lo que acabamos de decir. Bien. Podríamos implementar entonces una única tabla con todos los atributos, identificando a ID de calle y número de historia como clave primaria, pero habría mucha redundancia. Cada vez que tenemos que registrar una historia, tendríamos que registrar todos los datos de la calle. Y eso es lo que trata de evitar el proceso de normalización. ¿Sí? Procederemos entonces a aplicar el proceso de normalización. Sí, voy a sacar un cachito de esto para que se vea. El esquema de relación del que partimos, ¿sí? Que era historia de calles, si lo queremos volver a escribir, en realidad, si no hallábamos esa clave primaria y empezábamos a analizar, íbamos a ver que para todos los datos de la calle se generaba un conjunto de historias. Ese que está entre corchetes rojos, que están acá, sería algo que se va a repetir muchas veces para cada calle. Bien, a eso se le denomina grupo repetitivo. Entonces, cuando no llegamos a encontrar la clave que me determine una sola instancia de esa relación o entidad, generalmente se obtienen grupos repetitivos. Bien, en el proceso de normalización dice que para llegar a la primera forma normal no tiene que haber estos grupos repetitivos. Los tenemos que eliminar. ¿Cómo lo eliminamos? Haciendo esto que estuvimos haciendo recién, de encontrar una clave primaria que me determine al resto de los atributos de la relación. Entonces, primera forma normal, no deben existir grupos repetitivos, solo deben existir atributos atómicos, es decir, no pueden ser ni multivaluados ni compuestos. Bien, este esquema, como se había presentado al principio, no está en la primera forma normal. Entonces, cuando les demos un esquema de relación, como este que está acá, ¿sí? Dado así, con sus dependencias funcionales asociadas, y nosotros veamos un grupo repetitivo, nuestra respuesta tendría que ser: este esquema de relación no está en la primera forma normal. ¿Estamos? Para estar en la primera forma normal, vamos a determinar la clave, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, suponiendo, dice que domicilio y teléfono son atributos atómicos, porque no podía haber ni multivaluados ni compuestos, vamos a asumir eso para no hacerlo tan largo. Con ID de calle y número de historia,
podemos determinar al resto de los atributos que estaban en el esquema de relación. Entonces, ahora sí, el esquema de relación está en la 1NF, pero no en las 2NF, dice, porque existen dependencias parciales. ¿Qué significaba que existan dependencias parciales? Que haya un atributo que nos lleve a otro atributo de la misma, ¿De la misma? de lo que estábamos ahí, no sé cómo se le dice. De la clave. A ver, parcial significa que yo encuentro atributos dentro del determinado, porque habla de dependencias. Entonces, yo acá puedo escribir ID de calle y número de historia, me determinan a todo el resto. ¿Se acuerdan cómo lo habíamos escrito como dependencia funcional? Entonces, si yo encuentro algún atributo del determinante o algún conjunto de atributos del determinante, lo que pasa es que acá tiene dos, sería uno, que me determina unívocamente algún otro del determinado, voy a decir que hay una dependencia parcial de ese atributo del determinado con parte de la clave. Ejemplo, el nombre de calle. Yo necesito el número de historia para encontrar el número de calle. O con el ID de calle ya me basta. Había una dependencia funcional para eso. El ID de calle me determinaba el nombre de la calle. Entonces, en este esquema hay dependencias parciales. Por lo tanto, no puede estar en la segunda forma normal. ¿Qué me exige la segunda forma normal? Justamente que desaparezcan esas dependencias parciales. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Separar este esquema de forma tal de dejar todos los atributos que dependen de la clave completa en una relación y todos los atributos que dependen de parte de la clave, con esa parte de la clave y ese conjunto de atributos en otra relación. ¿Cómo lo separamos entonces? En este caso, ¿qué nos llevamos o qué sacamos de historia de calles para formar esa otra relación? Para sacar la dependencia parcial. ID de calle, nombre de calle. ¿Qué más? ¿Solamente ID de calle y nombre de calle? ¿O el código de legalidad sigue dependiendo parcialmente de ID de calle? También depende. Claro. Entonces me llevo ID de calle, nombre de calle, código de legalidad y descripción de legalidad. ¿Qué más? El código de orientación, ¿no? Código de orientación y descripción de orientación, observación, sentido de circulación, fecha de vigencia y todos los datos de la calle que reemplaza y la fecha de baja. La descripción de la historia, ¿me la puedo llevar a otra tabla? No, No, porque esa porque sí depende del número de historia. Exactamente, esa sí depende de la clave completa que hemos hallado. Lo mismo que el código de escuela, que escribió la historia, el nombre de la escuela, el número de escuela, la dimensión, el domicilio y el teléfono. Entonces ahora vamos a tener dos tablas. Esa que nos llevamos todos los atributos, que dependían de esa partecita de la clave que era ID de calle, y el resto de los atributos quedan en historia de calles. Es decir, vamos a tener esto que está acá. Calles con ID de calle y todos los atributos que dijimos recién, e historia de calle con los atributos que nos quedaron en historia de calle. No nos tenemos que olvidar de esto que está en verde, que el ID de calle, clave foránea calles, ID de calle, que no hace falta poner ID de calle, pero bueno, está puesto y es lo mismo. Y en este caso, el ID de calle que reemplaza, ¿sí? Como semánticamente era lo mismo que la calle, es clave foránea calles, ID de calle. ¿Por qué en este caso pusimos que era null y en este caso no le ponemos nada atrás? Porque Porque podía puede ser que ser. no reemplace ninguna calle. Claro. Sí, acá es null porque puede ser que no reemplace ninguna calle.
¿Y acá por qué no pongo si es null o not null? Porque es clave primaria. Porque es un atributo que conforma la clave primaria, con lo cual, ¿puede asumir valores nulos? No. No, No. no puede asumir valores nulos, entonces no es necesario que se lo ponga. Bien, cuando ya eliminamos las dependencias parciales, como en este esquema, decimos que estamos en la segunda forma normal. Entonces, a mí me pueden dar un esquema que ya esté en la segunda forma normal. Me dan las tablas, me dicen las dependencias funcionales, las mismas que estaban acá arriba, porque las dependencias funcionales no cambian, ¿eh? Las dependencias funcionales siguen siendo estas que encontramos en el modelo. Yo tengo que decir y analizar si hay dependencias funcionales, si no las hay, en función de las dependencias funcionales que me dan, y determinar si está en la primera o en la segunda forma normal. En este caso, cuando ya eliminamos las dependencias parciales, vamos a decir que está en la segunda forma normal. Ahora, ¿este esquema está en la tercera forma normal? Dice, debe estar, acá está mal, en la 2NF, o lo reemplazo, ¿sí? Y no deben existir dependencias transitivas entre atributos que no forman parte de la clave. ¿Leyeron lo que era una dependencia transitiva? Por ejemplo, Puede ser. sí, Bueno, a ver. con código de legalidad puede ser, por ejemplo, el Por problema ahí. ejemplo, sí señor, con código de legalidad y Descripción. descripción de legalidad, porque a partir de una unidad de calle yo encuentro el código de legalidad, pero a partir del código de legalidad obtengo la descripción de la legalidad. Entonces digo que hay una dependencia transitiva con atributos que no conforman parte de la clave. Con lo cual, para que esté en la tercera forma normal, debo hacer desaparecer esas dependencias transitivas. ¿Cómo los hago desaparecer? Vuelvo a abrir las tablas. Me llevo esos atributos, los que corresponden a otra tabla, dejo solamente el determinado de esa dependencia funcional de donde partí, ¿sí? Dejo en esa tabla y armo la otra tabla. Bien, entonces me van a aparecer estas que están acá, legalidad y orientación, que surge de calles, porque en calles teníamos código de legalidad y descripción de legalidad, y código de orientación y descripción de orientación, donde había dependencias transitivas, entonces abrí legalidades y orientaciones, y en la relación historia de calles tenemos la misma situación, porque a partir del ID de calle y el número de historia encontramos el código de escuela, pero del código de escuela tenemos determinado nombre de escuela, número de escuela, domicilio y teléfono. También hay una dependencia transitiva que separamos. ¿Qué me quedan? Los códigos me quedan en las tablas de origen, o sea, en calles me queda código de legalidad, código de orientación, y describimos las claves foráneas, ¿sí? Y en el caso de historia de calle dejamos el código de escuela, pero también hacemos las claves foráneas que correspondan. En el caso de ID de calle no le ponemos, bueno, eso ya estaba de arriba. En el caso de código de escuela, sí le tenemos que poner not null porque toda historia de calle la escribe una escuela. ¿Me siguieron en el análisis? Bueno, si ustedes van al pasaje a tablas que obtuvieron desarrollando el modelo de entidad de relación y haciendo ese pasaje a tablas, van a obtener lo mismo que tenemos acá. No tuvimos que hacer el modelo de entidad de relación. ¿Por qué? Porque hicimos análisis de dependencias funcionales, normalización y llegamos al modelo relacional que podemos implementar en una base de datos relacional. ¿Sí? Lo voy a guardar porque corregí algunas cositas que quiero que queden en el, y después ustedes se bajan otra vez el archivo. Yo no entendí lo de repetitivo que estaba ahí con. Bueno, ahora te lo vuelvo a explicar. Gracias.
Profe, en los parciales ustedes nos dicen si hacemos análisis de dependencia o DER. No te... Claro, no si en te el entiendo. parcial, en el ejercicio, ustedes nos dicen si lo hacemos por DER o por análisis de dependencia. No. A ver, eso sí, no se los expliqué. El ejercicio de práctica es siempre un modelo de entidad-relación y el pasaje a tablas. En teoría, en el parcial de teoría, aparecen estos. Ok. ¿Ah? O sea, aparecen preguntas donde nosotros les damos el esquema de relación y ustedes nos tienen que decir en qué forma normal están y por qué. Ok, listo. ¿Sí? Pero aparecen en el parcial de teoría, porque es teórico. En realidad el parcial de teoría es teórico-práctico. Después les voy a mostrar algún ejemplo, porque muchas veces les damos qué sé yo, un modelito de DER chiquitito y les preguntamos alguna cosa sobre ese modelo, por las cardinalidades, etcétera, o les damos un ejercicio de este tipo de normalización y les preguntamos en qué forma normal están y que nos determinen por qué están en esa forma normal, etcétera. Vuelvo a repetir lo de el esquema de relación. Cuando nos dan el esquema de relación, como acá, ¿sí? Por la lectura del dominio que estamos, nosotros nos tendríamos que dar cuenta si el esquema de relación que nos dan es un esquema de relación donde hay atributos monovaluados, multivaluados, compuestos, cómo son los atributos, y además si hay grupos repetitivos. Nos damos cuenta, ¿por qué? Porque nos decía en un momento en el dominio que para una calle existen muchas historias de esas calles. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es decir, este conjunto de atributos puede determinar muchas filas, muchos registros de las historias. ¿Tá? Entonces, para una calle tenemos lo que se denomina un grupo repetitivo por esos atributos que van a determinar muchas historias de calle en este caso. No sé si redondeé la idea. ¿Podría tener varios grupos repetitivos? Podría tener varios grupos repetidos. De hecho, me parece que en el apunte de teoría hay un ejemplo con 2 grupos repetitivos diferentes. A ver, un ejemplo podría ser una factura, ¿sí? El comprobante factura tiene un encabezado, tiene un grupo repetitivo con los ítems de la factura, ¿sí? Cada una de las líneas de la factura que dice el artículo que compré, el precio, la cantidad del precio, ¿sí? Y después tengo otro grupo repetitivo que es la forma de pago. Me pago en efectivo, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, me hizo un mix de todas esas formas de pago en la misma factura. Entonces tengo otro grupo repetitivo que es la forma de pago. Que son independientes, o sea, yo no tengo por cada línea de la factura un grupo repetitivo de la forma de pago, sino que para todos los datos generales de la factura tengo un grupo repetitivo que son los ítems de la factura y otro grupo repetitivo que es la forma de pago. ¿Sí? Por ejemplo, sí podría haber más de un grupo repetitivo. Bien, más o menos con este ejercicio que ya lo habíamos hecho en el modelo de entidad-relación, queda un ejemplo propuesto para que ustedes repliquen ese ejemplo con otros ejercicios de la misma práctica de modelo de datos. Los invito a que hagan algunos de esos ejercicios para ver cómo lo manejan. Les voy a compartir ahora el segundo ejercicio que hay en el campus. Que en realidad dice ejercicio 1. Ahí se los comparto. Que ya no son los ejercicios de la práctica de modelo de datos, sino que son otros ejercicios justamente para que no piensen en que hicieron una recursiva ni que pusieron una relación, un vínculo, y no piensen en DER. Pensemos nada más que en dependencias funcionales y normalización. Bien,
Entonces, este es básicamente un ejercicio que puede ser ejercicio de parcial, ¿sí? Dice, indicar esquema de relación, determinar las claves, indicar la forma normal en que se encuentra la relación, realizar el proceso de normalización. Bien, lo único que no hacemos en el parcial es aplicar el algoritmo de Ullmann, que acá sí lo van a ver aplicado, ¿sí? Justamente porque es muy largo y no tiene mucho sentido, porque son cortitos los ejercicios. ¿Sí? Si fuese un modelo más grande, aplicaríamos el modelo de Ullmann. Tienen para repasar, si quieren hacerlo directamente, la teoría de la materia. Bueno, vamos a tratar de escribir, ya está escrito ahí, pero vamos a tratar de entender cómo está el esquema de relación que se deduce de esta narrativa, que es bastante sencillo. Dice así: una biblioteca cuenta con la siguiente información sobre los libros que presta y sus autores. Cada libro de la biblioteca tiene un código único, estándar internacional, que se llama ISBN. Cada libro tiene un título y puede tener uno o más autores. Entonces, si yo pienso en dependencias funcionales, puedo decir que un ISBN me determina ¿qué cosa? Un libro. Me determina un título del libro, ¿sí? Por los nombres de los atributos que aparecen acá, me determina un título. ¿Puedo decir que un ISBN me determina a un autor? No, porque puede tener más de un autor el libro. No, porque puede tener más de un autor. Entonces, en una dependencia funcional me tengo que acordar que el determinado es simple. No puede haber muchos. Entonces, no podemos poner una dependencia funcional que diga ISBN determina autor. De los autores se registra el código de autor, que es único, y su nombre. O sea que a partir del código de autor podemos poner una dependencia funcional que diga código de autor me determina el nombre del autor. ¿Bien? Miren las que están escritas acá abajo, ¿eh? Bien. Además, con el ISBN puedo encontrar la editorial del libro. ¿Sí? O sea que el ISBN me determina el título, pero también el ISBN me determina editorial y país de origen del libro. Ahora, la última regla dice, una editorial tiene un único país de origen, o sea que con una editorial puedo encontrar el país. Edit me determina país. Bien, el esquema de relación entonces me queda así. Fíjense que yo acá marqué, con corchetes, el grupo repetitivo. Para un libro tengo muchos autores. Ahí más o menos el concepto de grupo repetitivo se vuelve a ver y se entiende más o menos, ¿no es cierto? Bien, y ahí explica lo que decía recién, que no podemos indicar que el ISBN me determina código de autor, ya que son muchos. Bien, y que existe un grupo repetitivo. Bien, lo que viene acá es cómo encuentro las claves candidatas, que en terminología correcta dice encontrar o calcular el recubrimiento minimal o canónico. Porque la clave, recuerden, es un conjunto de atributos mínimo que me determina al resto de los atributos. Bien. Según este algoritmo que se aplica acá, que es el algoritmo de Ullmann, tenemos que ir haciendo una cierta cantidad de pasos. En principio, modificar las dependencias funcionales y llevarlas a la forma de que un conjunto de atributos del determinante me determinan un solo determinado. O sea que muchas veces voy a tener que repetir el determinante para ir separando los determinados. Bien. Entonces, en el esquema inicial existen dependencias compuestas, por ejemplo, que el ISBN me determina editorial y país. Entonces, ¿qué dice el algoritmo de Ullmann? Sepárelas. Entonces me queda ISBN me determina título, ISBN me determina editorial e ISBN me determina país. La separé. Bien. Y vuelvo a escribir el conjunto de dependencias funcionales que me queda ahora.
me faltaba código de autor, determina nombre de autor, que ya era simple, ¿sí? Y todas las demás que surgieron después al separarlas, al dejarlos determinados simples. Bien. En el segundo paso me dice, sus determinantes no tienen atributos extraños o superfluos. Eso era que estaban de más. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando jugábamos para ver este conjunto de atributos y me determina el resto y después empezábamos a ver cuál era de los atributos que sobraba en esa clave primaria? Bueno, eso se hace en este, pero como en este caso todos los determinantes son simples, no puede haber atributos superfluos, porque hay un solo atributo que me determina otro atributo. Entonces, en este ejemplo en particular, las dependencias funcionales que yo tendría que encontrar a partir de hacer eso, me quedan igual que las dependencias funcionales que había hecho en el paso 1. Hasta ahí, listo. En el tercer paso ya es un poquitito más complicado. Quiero ver si hay dependencias funcionales que están de más, que yo las puedo eliminar, ¿sí? Para no analizarlas más. Es decir, Por analizar ejemplo, si hay... Sí, la de editorial y país. Mejor dicho, la exactamente. de Ahora ISBN. vamos a ver cómo llega el algoritmo a determinar que esa está de más. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, toma una de las dependencias funcionales y trata de aplicar todos los axiomas de Armstrong, ¿sí? Para generar una dependencia funcional más grandota, y si vuelve a encontrar el atributo, sin analizar esa que estoy de referencia, ¿sí? Si vuelve a encontrar el atributo ahí, esa está de más. Fíjense que en todo este proceso hay 5 dependencias funcionales. La que encuentra justamente es la que dijo el compañero. Y ISBN país vuelve a encontrar país haciendo reflexividad, unión, ¿sí? Aplicando los axiomas de Armstrong, vamos construyendo una dependencia funcional más grande, ¿sí? Y la que encontró otra vez el atributo dentro de ese análisis fue justamente la de país. Con lo cual podemos decir que ISBN, que me determina país, es redundante. Bien. Entonces volvemos a escribir todas las dependencias funcionales que quedaron eliminando esta redundante. Ahora vamos a determinar las claves. ¿Cómo hace el algoritmo este para determinar las claves? Arma 4 conjuntos. El primer conjunto dice atributos que aparecen solo como determinantes en las dependencias funcionales. Entonces, si miramos los atributos que conforman el determinante son ISBN, código de autor, otra vez ISBN está ahí, y editorial. Pero editorial aparece como determinado también. Entonces no conforma el conjunto C1, porque dice, aparecen solo como determinantes. En el conjunto 2 pone todos los que aparecen solo como determinados. O sea que si aparece como determinante no lo pongo. En este caso, determinados, título, nombre de autor, editorial y país, y vuelve a aparecer lo mismo con editorial, porque como aparece como determinante, no lo tengo que poner en el conjunto 2. En el conjunto 3 pone los que aparecen como determinantes y como determinados, entonces ahí pongo editorial. Y en el conjunto 4, cualquier otro atributo que no me haya aparecido en ninguna dependencia funcional, pero que esté en el esquema de relación. En este caso no había más atributos, lo dejamos ahí. Dice, la clave primaria o las posibles claves primarias, que serían las claves candidatas, se encuentran uniendo el conjunto 1 y el conjunto 4. ISBN, código de autor, y este era conjunto vacío, así que con ISBN y código de autor puedo encontrar el resto de los atributos. Por lo tanto, ISBN, código de autor, es clave candidata y primaria de este esquema de relación. Así hacemos desaparecer el grupo repetitivo. ¿Sí? Una duda, profe. ¿Cómo? Tengo una duda. Dale. No me quedó claro por qué país es redundante. ¿Es porque también es
Dependiente Porque de fíjate, date. para analizar estas dependencias lo que hace es aplicar todos los axiomas de Armstrong, ¿sí? Entonces, toma las dependencias funcionales eran las que estaban acá, ¿eh? Partimos de este conjunto de dependencias funcionales. Lo voy a copiar abajo para que lo tengamos presente acá. Voy a poner acá abajo porque si no se me va a armar. Ahí. Vamos a dejarlo ahí y vamos a irlo analizando. Me dice, ISBN determina título, que sería esta dependencia funcional. Entonces, esa la dejamos a un costado y empezamos a trabajar con todo el resto de dependencias funcionales de este lado de la tabla. Entonces, por reflexividad, un ISBN me determina un ISBN, o sea, todo atributo se determina a sí mismo. Ese es fácil. Después empezamos a unir, ¿sí? Entonces dice, un ISBN también me determina la editorial. Entonces ponemos editorial ahí. Un ISBN también me determina país. Ponemos país ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Hasta ahí todo lo que ISBN determinaba algo, lo agregamos. No encontramos otra vez título en el caminito. Entonces no podemos evitar poner esta dependencia funcional, porque si no, no encontraríamos título. A eso se refiere con hacer este análisis. Lo mismo podemos hacer con código de autor. El único determinante donde aparece código de autor es este, entonces no podemos poner más que código de autor determina código de autor y no volvemos a encontrar nombre de autor en ninguna otra dependencia funcional. Así que esta no es redundante. Con editorial pasaría lo mismo que con título. Si hacemos el análisis, no volvemos a encontrar editorial en este análisis. Por lo tanto, no es redundante. Ahora vamos a hacer país. Si tomamos la de país, está acá. La voy a poner marcadita para que la tengamos en cuenta. Entonces, siempre vamos agregando una por una. El ISBN me determina el ISBN por reflexibilidad. Ahora vamos a la primera dependencia funcional que decía ISBN me determina título. Entonces unimos las dos dependencias funcionales y me encuentra que el ISBN me determina el ISBN y el título. A la siguiente no hay ISBN que determine nada, así que no la puedo analizar. En la que sigue dice el ISBN me determina editorial, ¿sí? Entonces vuelvo, perdón, acá, me había cambiado de cosa. Me determina editorial por unión y ahora, por transitividad, como está editorial en el determinado, puedo agregar país ahí, porque tengo una dependencia funcional que no era la que estaba analizando, que me dice que editorial me determina país. Entonces, por transitividad, agrego país acá. Chao. Como esta dependencia, al analizar esta dependencia, encuentro otra vez el determinado acá, digo, esta la puedo sacar. ISBN determina país, la puedo sacar porque la encuentro con editorial que me determina país. A ver, era fácil de mirarla y determinarla rápido, porque es un conjunto de datos chiquitito conjunto de atributos chiquitos. En conjunto de datos más complicado, tenemos que hacer todo este algoritmo y aplicarlo. ¿Ahora queda un poco más claro? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Igual cuando miren los ejercicios, van a entenderlo un poquito más. Bien, vamos a sacar esto que estaba acá, que lo puse recién. Bien, entonces eliminamos esa cuarta dependencia funcional y nos quedamos con esta dependencia funcional. Hacemos ese análisis que decíamos de los conjuntos y encontramos la clave primaria, con lo cual tenemos, si partiéramos del primer esquema de relación que nos dieron, hubiéramos dicho no está en la primera forma normal, porque había grupos repetitivos. Pero ahora, habiendo encontrado esta clave primaria, ¿hay grupos repetitivos? No, porque en cada registro voy a poner el ISBN, un autor y los atributos, y el ISBN, el otro autor y todos los atributos. Así que no hay grupos repetitivos, no se repite por cada uno un valor. Entonces, podríamos decir que este esquema, así como está acá,
¿En qué forma normal está? La segunda. Por ahora en la primera. Primero analizamos la primera. ¿Está en la primera forma normal? Sí. No hay grupos repetitivos, no hay atributos compuestos o multivaluados, está en la primera forma normal. ¿Sí? Pero no se verifica la segunda forma normal, porque hay dependencias transitivas. Tendencia Nombre de autor depende del código de a la autor. editorial y el país. Bien. ¿Entienden lo de la dependencia parcial? ¿Dónde hay una dependencia parcial acá? Con nombre de autor. Con código Que de depende, autor. que depende, Y- bueno, que lleva, ¿no? Y además, ¿con quién más? El ISBN y el título. El ISBN en el título de la editorial y el país. ¿Sí? Entonces hay dependencias parciales. ¿Qué tenemos que hacer? Separar esta tabla para eliminar las dependencias parciales. Si las separamos, nos quedan libros que se lleva ISBN, título, editorial y país, autores que se lleva código de autor y nombre de autor, pero no desaparece la primera relación, desaparecen los atributos que nos llevamos a las otras tablas, pero las claves quedaban. Entonces nos queda el libro de autor con ISBN y código de autor. Ahora sí voy a hacer una referencia al modelo entidad-relación. ¿Qué sería esto? Una relación NAM. Una relación NAM y tiene atributos o no tiene atributos. Sin. ¿Tiene atributos ese vínculo NAM? Para haber llegado a este pasaje a tabla. No, profe. No tiene atributos. Este sería una entidad libros, una entidad autores, con los atributos que dice ahí, y un vínculo NAM, libros, autores. Entonces, ese vínculo NAM me exige pasarlo a tabla, libros, autores, se lleva las claves primarias de las entidades que vincula, pero como no tiene atributos, todo conforma clave primaria y claves foráneas a las respectivas tablas. Claro, si no aparecería en libros autores atributos de la relación esa. ¿Eh? Exactamente. Y a lo mejor nos genera otro tipo de análisis de dependencia funcional. En el caso que no tenía atributos, ya sabíamos que las dos, o sea, todos los atributos de las claves que me traje a esa tabla no conformaban la clave primaria. No teníamos que pensar nada. Teníamos que pensar cuando había atributos, justamente porque es ese análisis de dependencias funcionales que estamos haciendo acá. ¿Me siguieron? Hasta acá. Ahora decimos que está en la 2NF y está en la 3NF, acá dice que no. ¿Por qué? ¿Cuál sería la dependencia transitiva? Título no podría llevar editorial. O editorial a país. Ahí. De editorial a país, o sea, un ISBN me determina la editorial del libro, pero editorial me determina país. Entonces tenemos una dependencia transitiva. Está en la 2NF, pero no está en la 3NF. Para que esté en la 3NF, tenemos que separar esa dependencia transitiva. Entonces, ¿cómo la separamos a la dependencia transitiva? Editoriales, edit y país. En libros saqué país y dejé editorial como clave foránea, le ponemos not null porque no conforma parte de la clave, ¿sí? Y las otras me quedan como estaban antes. Entre el ejercicio que hicimos antes y este, hay una diferencia en cómo escribimos las claves foráneas, o las que escribimos separadas o las escribimos así sobre el atributo, como les resulte más cómodo. Bien. Les va a quedar a ustedes en este PDF que tienen en el campus este ejercicio para analizar qué es turnos de estación de servicio, ¿sí? Que está todo desarrollado, es más complejo, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo. Fíjense que
Miren la cantidad de análisis y de recursiva que tuvimos que analizar acá, porque son 7 dependencias funcionales. Bien, se determinan las claves, lo mismo que hicimos antes y está todo el esquema de relación. Les queda a ustedes para que lo analicen y después hay 3 ejercicios propuestos para que los hagan para la clase que viene, para ver si entendieron el tema. Entonces, al principio de la clase lo que vamos a hacer es ver estos ejercicios, a ver si les surgió alguna duda sobre análisis de dependencias funcionales y normalización. Bien.